Bueno, pues hola a todos. Gracias por invitarme a este seminario tan bonito de poesía y filosofía. Yo voy a relacionar algunos textos que he elegido de Hölderlin, pero también de Rilke y de Juan Ramón Jiménez, para bueno, vincularlos a la filosofía. En mi caso, lo diga abiertamente o no, por mi discurso va a pasar Heidegger, Bataille, Deleuze. Y en este caso también quería añadir algunas lecturas recientes de Winnicott. Yo estoy también muy emparentada con el psicoanálisis y no desde hace mucho me puse a leer a este psicoanalista que escribe su obra en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, me gustaría también traer aquí algunas de las cosas que nos ayuden a entender, no sé si un poco mejor o al menos quizás desde mi punto de vista, los temáticas, los motivos que creo que más avivan o que más hacen presencia en la poesía en general, diría, y en particular en la del romanticismo o prerromanticismo y posromanticismo, también en el modernismo, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Y bueno, si he elegido estos tres textos, decidí acompañar a Hölderlin, de Rilke y de Juan Ramón Jiménez, bueno, es como para verlos en conjunto y los elegí un poco por lo que tienen estos poetas de filósofos y concretamente de filósofos de la naturaleza. Desde mi punto de vista, cada vez que hablo de naturaleza, mmm, tengo que también hablar de cómo hace presencia en el ser humano esta naturaleza como physis, como ser casi de la ontología. Y tengo que hacer un poco también este añadido, esta valoración de la pulsión de muerte, pues me parece que es como el ser humano, como el hombre atestigua la naturaleza o como la naturaleza hace presencia en él. Luego iré intentando desembrozar un poco y ver por qué. Estos poetas, para mí, son el anclaje entre la Grecia antigua y el romanticismo, y me parece que justo este anclaje es una tensión apasionada sobre la physis y sobre el logos, que sería, lejos de la racionalidad del racionalismo, sería simplemente eso que liga, eso que da continuidad a todo lo que diversamente es, a todo cuanto expresa esa naturaleza, o por decirlo también en términos más deleuzianos, a todo cuanto fabrica en su juego de corte y conexión. Estaría ya cumpliendo con mis objetivos, que tampoco es que sean excesivamente grandes, si lográramos leer estos extractos, no son completos, estos extractos de algunos poemas o de algunos trozos líricos, y después yo diera algunas ideas, fuera tirando algunos hilos y al final pudiéramos volver a leerlos o volver a mirarlos o a reparar en aquello que más nos llamó la atención y los pudiéramos entender como de una forma más familiar, más cercana o más filosófica. Empezaría justamente por un extracto elegido de un poema de Hölderlin, un poema bastante temprano, titulado El joven a sus prudentes juiciosos. Los versos que elegí fueron estos y dicen así: el sublime genio que nos llega del éter no nació para el yugo. Baja hacia nosotros, se sumerge, se vaya en el torrente del siglo y dichosa la náyade arrastra por un momento al nadador, que muy pronto emerge, su cabaña ceñida de luces. Es inútil. Esta época estéril no me detendrá. Mi siglo es para mí un azote. Yo aspiro a los campos verdes de la vida y al cielo del entusiasmo. Enterrad, oh muertos, a vuestros muertos. Celebrad la labor del hombre e insultadme. Pero en mí madura, tal como mi corazón lo quiere, la bella, la viva naturaleza. Pasaría al siguiente texto que a mí me gusta muchísimo, que es de Rilke, elegí 2 párrafos para poner especial hincapié en el segundo, pero bueno, también para contextualizar me gustaría que se escuchara el primero. Es un fragmento de la octava elegía de Duino y dice así: con todos los ojos ve la criatura lo abierto, solo están nuestros ojos como invertidos, por entero puestos como trampas a su alrededor y en torno a su libre salida. Lo que afuera es, lo sabemos tan solo por un rostro de animal, pues ya al niño reciente lo volvemos y forzamos a que vea hacia atrás con formación, no lo abierto, que es tan profundo en cara de animal. Libre de muerte.
A ella la vemos solo nosotros. El animal libre tiene su ocaso siempre tras de sí y ante sí a Dios. Y cuando va hacia la eternidad, del mismo modo en que van las fuentes. Nosotros jamás tenemos ni un día el puro espacio adelante, hacia el cual las flores se abren sin fin. Siempre es mundo y nunca ningún sitio sin no. Lo puro, invigilado, lo que se respira y sin fin se sabe y no se ansía. En tanto niño, uno se pierde en ello, en calma, y es sacudido. O aquel muere y lo es. Pues cerca de la muerte no se ve la muerte más y se mira hacia afuera absorto, quizá con vasta mirada de animal. Y nosotros, espectadores siempre por doquier, vueltos al todo y jamás hacia afuera. Nos colma, lo ordenamos, se desintegra, lo reordenamos y nos desintegramos a la vez. ¿Quién nos ha invertido de tal modo que hagamos lo que hagamos, la postura adoptamos del que parte? Como él, sobre la última colina, que todo su valle otra vez le muestra, se vuelve, se detiene y demora. Así vivimos y sin cesar jamás de despedirnos. Y por último, elegí este poema de Juan Ramón Jiménez, por traer también a alguien del mundo en castellano, El viaje definitivo, que dice, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará, nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Bueno, estos tres textos que para mí tienen claramente un aire de familiaridad. Quisiera simplemente dar algunas vueltas, tirar algunos hilos a cosas que tienen que ver con la pulsión de muerte, con el pecado original, entendido desde la filosofía, con la naturaleza como physis en sentido griego y también, como veremos al final, con la capacidad de duelo. Entonces, bueno, voy explicando algunas de estas ideas, no sé si con mucho orden, pero espero al menos que sean claras. Los griegos hablaron de apeiron para imaginar el gran reciclador que transforma unas cosas en otras, dándoles a cada una su tiempo, su nacimiento y su muerte, pero también supervivencia, su carácter eterno si las miramos en tanto que implicadas en el devenir. Esa naturaleza, en sentido constituyente, se halla a la base de todo lo que existe, o pudo o podrá existir, incluso si no llega a efectuarse, concediendo pues a todas las cosas cierta eternidad, justo en la medida en que como composiciones alternas, como relaciones posibles, se continúan las unas en las otras, unas cosas en otras, aunque sean absolutamente diversas, dispares, incluso contrarias. Se continúan las unas en las otras y también en la medida en que esa erótica que junta y esa discordia que separa se manifiesta a veces como pulsión de vida y otras como pulsión de muerte, según recorramos el camino de la organización o de la desorganización. Es decir, según el deseo sea productivo o según el deseo sea de recuperar el estado inorgánico. Es decir, según nos hallemos inmersos y viviendo, por así decirlo, el bullicio o la paz. El bullicio de la vida o la paz de la muerte o de la vuelta a lo inorgánico o de la continuidad con la naturaleza, ¿no? O de la desestructuración del yo, si así también lo queremos comprender. Deleuze llamaba máquina a lo que acopla cuerpos y los pone a funcionar bajo una ley o bajo un régimen, y llamaba cuerpos sin órganos a algo así como el derecho a la pereza, o a mí me gusta decirlo de este modo, de esos mismos cuerpos, y el deseo o derecho a la pereza hasta las últimas consecuencias, hasta el instante cero del deseo. Bataille, que es muy importante para mí, porque creo que está a la base de muchos de los escritos postestructuralistas, quizá Deleuze no lo menciona apenas, pero Foucault sí. Heidegger había dicho que era la mejor cabeza pensante del siglo y bueno, creo que se halla un poco también en esta línea de pensamiento que creo que nos convoca
bueno, a muchos de los que estamos participando en este seminario, ¿verdad? Bataille daba cuenta de un deseo de vida que hace a los cuerpos insistir en su singularidad y aún en su individualidad, que en términos extremos significa desconexión y aislamiento. Es decir, cuanto más queremos estar o queremos sentirnos individuos, personas, yoes, más en desconexión, más aislados y solos nos encontramos, ¿verdad? Con ese peligro y con ese miedo de no estar comunicándonos, de no formar parte de algo más grande, de no formar parte de una comunidad o incluso de una naturaleza, ¿verdad? De ser trozos inconexos. Pero también daba cuenta de la nostalgia ontológica de esos mismos cuerpos, de esos organismos vivos, de esos organismos humanos, que tendidos los unos hacia los otros y formando circuitos más amplios, pierden su concreción, por ejemplo, en la sexualidad humana que él llama erotismo y que explica en 2 libros, El erotismo y las lágrimas de Eros, viendo justamente esta sexualidad humana como una fascinación ante la muerte o como un saboreo de la muerte, pero como con camino de vuelta, ¿no? Como un saboreo de la muerte en la medida en que dejamos de ser individuos aislados, incluso nuestros fluidos empiezan a ponerse en circulación, no solo por nuestro cuerpo, sino al menos por otro cuerpo más. Esa muerte parece entonces que es deseada, al mismo tiempo que temida. Si nos fijamos en el psicoanálisis, en el mismo Freud, que es muy claro al respecto, siempre que sentimos aversión, una aversión fuerte e intensa, un miedo fuerte e intenso por algo, tras él se esconde también un deseo. Y si además vamos a hacernos un psicoanálisis, también veremos que hacia ese camino de reencuentro nos va a ir apuntando el psicoanalista o nos va a ir redireccionando, pues para que encontremos, por ejemplo, qué tipo de miedos, qué tipo de angustias son las que nos atrapan, a las que estamos adictos, para que también nos reconciliemos, ¿no? con sus motivos. Tan temida como deseada, esa muerte advendrá en algún momento, no a través de la sexualidad, no con camino de vuelta, sino de una forma definitiva, pero sin ser entonces experimentada, como lo que ocurre entre un antes y un después, ¿no? Yo creo que una de las grandes aversiones ante la muerte o miedos ante la muerte es que se trata como de un viaje, de un tránsito del que no podemos dar noticia, y con esto no quiero decir solo venir de entre los muertos a contárselo a los vivos, sino también dar noticia en el sentido de notar un antes y un después, ¿no? Notar cómo entramos en ese nuevo estado. Sino que, bueno, como el ayón es algo que siempre ha pasado y al mismo tiempo todavía no ha ocurrido. Entonces creo que ese no poder dar noticia, ese hecho de que la muerte no pueda convivir con nuestro yo, con nuestra personalidad yoica, y por tanto no podemos ponerla en palabras o no podemos experienciarla a través del lenguaje con el que experienciamos casi todas las cosas, pues es uno de los mayores miedos, ¿verdad? La poesía, por su parte, que es algo que nos convoca también hoy aquí, conduce a la palabra de una forma parecida, como hacia su muerte. La muerte de la palabra, podríamos decir, o la palabra muerta, no en el peor de los sentidos, sino quizá en uno, es perder el sentido. Y la poesía conduce a la palabra a perder el sentido, a desintegrarse en ritmo y melodía, a desintegrarse en sonido, en el sentido mínimo que la muestra como materia, o casi solo como materia, o al mismo tiempo como materia, no como significado, no como significancia. En poesía no buscamos significar mediante la elección del término más riguroso, como quizá sí queremos hacer en ciencia, incluso a veces en los discursos filosóficos más organizados, ¿verdad? O más cientificistas, o bueno, más rigurosos, sino evocar a través del sinónimo más cercano a un color o a una textura, o más en conjunto a una atmósfera.
de tal suerte que el conjunto de palabras hagan ecosistemas. La sensualidad de la palabra poética o incluso de la palabra lírica opera su propia deconstrucción, la deconstrucción de la palabra poniéndola al borde del sinsentido, del caos del que todo surge y al que todo vuelve, al borde de ser solo un gruñido. La poesía, como la ontología, es, al menos así lo entiendo, el más paradigmático intento de vivir la muerte, esa muerte que antes decía no podemos nombrar o no podemos experienciar con la palabra, de poder sobrevivir para contarla y de celebrar con ella la gran vibración de la vida. Así creo que lo muestran estos tres textos que hemos leído, un poema de Juan Ramón Jiménez, un fragmento del poema de Hölderlin y un fragmento también de una elegía de Rilke, como antes mencioné y presenté. Entre el deseo de morir y la pena de no poder experienciar la muerte, pues ya pasó o todavía no llegó, sobreviene el clamor de lo divino. Creo que en ese intersticio, en ese miedo y deseo hacia la muerte, que ya pasó y que todavía no llegó, y el deseo de poder contarla o volver a contarla, creo que en ese intersticio es donde hace presencia el clamor de lo divino, o por lo menos de la forma más intensa. Y digo el clamor de lo divino, de lo que está más allá de la medida del hombre, justo porque es prehumano, porque es presignificante, ignoto, mistérico y posibilitante. Lo divino, como decía antes, es la naturaleza, eterna e inagotable por las categorías y representaciones científicas y tecnológicas. La medida del hombre, que aparece también en el título de mi ponencia, de esta ponencia, no es solo su horizonte interpretativo. Cuando hablo de la medida del hombre, que claro nos hace un resonar con Protágoras, ¿verdad? No es solo su horizonte interpretativo, decía, o el estrecho ángulo desde el que como sujetos percibimos el mundo, sino que la medida del hombre se inscribe también en la tierra como su huella, su destructiva creación, determinando, por un lado, la pulsión de muerte y, por otra, el ecologismo como verdadera religión. Entonces, estas dos cosas, la pulsión de muerte y el ecologismo como verdadera religión, es lo que yo quiero traer aquí. Pues serían como las dos ideas. Una es absolutamente prestada, pero va a tener como una historia desde Freud a todos los que la van heredando, y además tiene mucha importancia en el postestructuralismo. Y el ecologismo como verdadera religión, pues bueno, aunque obviamente está inspirado por otros pensadores, bueno, es la expresión que a mí se me ocurrió. Pulsión de muerte y ecologismo como verdadera religión los voy a tratar como copertenecientes, como un poco como dos caras de una misma moneda. Entonces voy a empezar por la primera parte, por la pulsión de muerte, y luego vamos anudando lo que sería ese ecologismo como verdadera religión, que sería un poco hablar de la praxis que el ser humano puede dar a cambio de esa pulsión de muerte. Pero primero aclaremos qué quiero decir con pulsión de muerte, qué quiere decir Freud, porque a menudo es un término que ha sido muy manipulado o divulgado torpemente. La pulsión de muerte para mí es el instinto básico de la filosofía y por eso la he abordado desde montones de perspectivas o tratado de explicar de muchas maneras y también usado para exponer casi todo, ¿no? Para explicar a su vez casi todo. La pulsión de muerte es un concepto que introduce Freud, como ya sabemos, en Más allá del principio del placer, es uno de mis textos preferidos y del que más me he aprovechado. Y en él habla de un tánatos no opuesto, sino correspondiente, como decía antes también, coperteneciente con esa otra fuerza que es el eros. Esa pulsión de muerte no es la agresividad que Freud estudia como pulsión violenta, pero que la estudia en otra parte. La agresividad o, por ejemplo, también la sexualidad, pero pulsada hacia el exterior, o sea, agresividad y sexualidad pulsadas hacia el exterior o incluso introyectadas como agresión o como autoerotismo,
como autoagresión, autoerotismo, pero de una forma introyectada desde esa pulsión al exterior, no serían lo mismo que pulsión de muerte. Como lo primero que habría es que despejar esta diferencia. La pulsión de muerte no es sino disgregadora de la individualidad. Es decir, no es agresiva, no es destructiva hacia el exterior, ni tampoco hacia el interior como en espejo con el exterior, sino que solo es disgregadora de la individualidad y concretamente del yo y de la idea de yo. La pulsión de muerte, entonces, es la búsqueda de la propia muerte, pero como dice Freud, por el camino largo y cada organismo a su manera. También estaría en los demás animales y en el ser humano como animal, no como algo distinto. Es la búsqueda de la propia muerte, decía, a su manera, a mi manera, a la manera de cada cual, y por el camino largo, para rehacer una unidad anterior, una paz anterior, que denominamos pues algo así como la quietud de la existencia inorgánica. Freud lo explica justamente que también con la satisfacción de nuestras pulsiones lo que tratamos es como de aplacar la tensión. Y si lo ponemos al extremo es aplacar la tensión y aplacar el deseo de tal manera que éste desaparezca y con él la vida, o al menos nuestra propia vida. Ese deseo que nos conforma como sujetos, ¿no? Como diría Spinoza. Deshacernos en lo inorgánico, volver a lo inorgánico. Este anhelo de revertir el camino de la vida lo llevaríamos incorporado, todos los organismos vivos. Y por eso todos nos dirigiríamos a nuestra propia muerte, pero no de una forma suicida o no de una forma acelerada. Tánatos entonces es el extremo del Eros y Eros es el extremo de Tánatos. Freud reescribe así el amor y la discordia de Empédocles, la energía unitiva y la energía disgregadora. Tengamos en cuenta que para unir unos trozos hay que separar otros. Por eso digo que Tánatos y Eros son copertenecientes y para que entendamos mejor tanto a Freud como a Empédocles, ¿no? No es tanto que se dé por fases, primero muerte, después Eros, sino que toda unión implica una disgregación. Siempre que hay composición de algo, hay descomposición de otra cosa, cuyos trozos entrarán a formar parte de una nueva organización, de un nuevo orden. Por ejemplo, para un pintor, el verde es la unión del azul y del amarillo, pero para hacer el verde tengo que separar un poco de pintura del azul y un poco de pintura del amarillo para luego unirla y crear verde. Así, en la pulsión disgregadora del y hacia el propio organismo, es decir, en la acción autodestructiva, hay en la acción autodestructiva que va asociada a la vida, ¿no? Como que cada vez que nos alimentamos, cada vez que le damos bola a nuestras pulsiones, también nos morimos un poco, ¿no? En esta acción autodestructiva hay un deseo unitivo de continuidad con la naturaleza. Es decir, hay también un deseo creativo, un deseo de conexión, rehabilitando así una unidad anterior y posterior a la del organismo individual que somos o con el que nos identificamos y separado que nos identifica como seres discretos, ¿no? Singulares, determinados, nacidos en tal sitio, bajo tal nombre, etc. Volver al apeiron, dicho en términos de Anaximandro, es el deseo de la pulsión de muerte. En esta ocasión, como decía antes, y para ofrecer algo nuevo, propongo profundizar en la pulsión de muerte también desde el pecado original, que se puede entender de muchas maneras y que a mí me interesan todas. Por ejemplo, el pecado original visto en Sartre como la pérdida de la inocencia, como ese saber irrenunciable que nos hace responsables, que no nos permite hacernos los tontos, digamos, y que tiene Simone de Beauvoir también, ¿no? Y que me interesa mucho. Ese que además hace que el árbol de la ciencia y el árbol del bien y del mal sean el mismo. Bueno, eso me interesa mucho, pero en esta ocasión como por cambiar un poco de término y por hacerlo, por meter a Winnicott, que yo, como os decía, lo estuve leyendo, escuché a muchos psicoanalistas ahora y sobre todo a los más deleuzianos, están volviendo a leer a Donald Winnicott. Y bueno, en su caso, el pecado original tiene este sentido tan interesante que voy a intentar
voy a intentar transmitir y explicar. Las personas, dice, experimentan primitivamente, cuando son muy pequeños, el amor como unido a la alimentación. Esto lo veíamos también en Melanie Klein, lo vemos en Lógica del Sentido de Deleuze. Amar y querer, o amar y querer comerse a alguien, es lo mismo al principio, o está mezclado para el recién nacido. Entonces, este amor caníbal, digamos que nunca desaparece por completo, ¿verdad? Como que eso que sentimos, esas pulsiones que tuvimos en cualquier momento de nuestra vida y desde el psicoanálisis, nunca desaparecen por completo. Ni del pasado al futuro, ni al revés, ni del futuro hacia la reinterpretación del pasado, ¿verdad? En la prehistoria del amor se da este amor caníbal, este amor unido a la alimentación y unido, por tanto, a trocear un cuerpo, a trocear otro cuerpo y en el extremo también el propio. Es la prehistoria del amor y genera, cuando el niño puede reelaborar conceptual y socialmente este sentimiento, culpa. Melanie Klein decía que generaba culpa ya en el propio momento. Winnicott va a decir que genera culpa no tanto en el mismo momento en el que estas dos pulsiones están tan juntas, tan unidas, sino en el momento en que podemos reelaborarlo o podemos reelaborar ese recuerdo y leerlo desde la norma, ¿no? Desde nuestro proceso de civilización. Culpa por la pulsión destructiva, culpa por la pulsión caníbal, culpa por la pulsión alimenticia tendida hacia el ser querido, ¿no? Que puede ser el pecho de la madre. La erótica alimenticia se sustituye, o por lo general, con el paso de los años o de nuestro desarrollo, también corporal, también psíquico, la vamos sustituyendo por una erótica sexual, pero esta no anula a aquella por completo. En la pulsión sexual sigue habiendo troceamiento porque hacemos una fijación por objetos parciales. Quizá no troceamos los cuerpos, pero sí los troceamos con nuestra mirada o sí los troceamos con nuestra forma de conectar algunos de nuestros trozos con los trozos de otro cuerpo. Y además sabiendo ya que forman parte de un cuerpo completo, ¿no? Porque quizá en la vida más infantil esos objetos parciales son vividos como objetos completos, pero ya en la erótica sexual no. En la erótica sexual genital, quiero decir, la que vivimos como sexualidad dicha socialmente. En la pulsión sexual sigue habiendo troceamiento, decimos, en la fijación por estos objetos parciales, por atributos del otro que además excitan partes de nuestro cuerpo, unas sí, pero otras partes no. Como diría Spinoza, por eso él tiene una visión más bien negativa o neutra, negativa, de la sexualidad como camino de conocimiento, porque dice que regocijan o alegran unas partes de nuestro cuerpo, pero no otras, ¿no? Y por tanto, nos desestructuran y desestructuran y destruyen y trocean al otro. Este destructivismo inherente al amor alimenticio, luego al amor sexual, cuando se tramita como culpa consciente, dice Winnicott, se orienta hacia la creación. Es decir, para él vale más la conciencia de esa culpa porque entonces es como que nos conduce a devolver, ¿no? Hemos estado troceando el mundo, ya sean los cuerpos de los seres queridos, ya sea la naturaleza, ¿no? Cada vez que nos fijamos en algo, cada vez que hacemos ciencia, cada vez que experimentamos y que nos fijamos solo en una variable y pretendemos arrancarla del resto de la continuidad de la naturaleza. En cualquiera de esas eróticas, incluida entonces también la del saber y la de la ciencia y la del control y el dominio, destruimos. Y por supuesto con la tecnología no destruimos solo en ese sentido, sino también en uno bien material, ¿no? Cuando esa culpa es reconocida, podemos sublimarla, digamos, podemos reelaborarla en nuestra intención de devolver algo, de crear, podemos reorientarla hacia el don. Cuando la reprimimos, sin embargo, y queda en el olvido, se queda como una especie de culpa flotante, ¿no? Angustiosa, que a veces nos hace más agresivos aún. En este punto es en el que cobra sentido, espero que se pueda entender, el ecologismo como religión, como verdadera religión. La ecología profunda, que tuvo auge hace unos años, es, a mi modo de ver, y cuando la estudié, ontología, que como praxis, quiero decir, como praxis de la ontología, luce como impulso a religar, como este impulso que dice Winnicott, a crear, a componer hacia el don, a religar, a componer, a construir, y cuando digo construir, a construir también lazos. La pérdida de lo divino
es la pérdida de la continuidad, ¿verdad? Lo que decíamos antes en Bataille. Perdemos la animalidad, perdemos eso que dice Rilke, esa animalidad, esa divinidad que solo vemos en la cara de un animal, porque tenemos un yo, ¿no? Porque estamos muy vueltos a nuestro yo. Entre el deseo de morir y la pena de no poder experienciar la muerte, pues ya pasó o todavía no llegó, sobreviene el clamor de lo divino. Creo que en ese intersticio, en ese miedo y deseo hacia la muerte, que ya pasó y que todavía no llegó, y el deseo de poder contarla o volver a contarla, creo que en ese intersticio es donde hace presencia el clamor de lo divino. La pérdida de lo divino es como inevitable en el ser lingüístico que es el hombre. Con esa lengua pierde la continuidad y por ello el animal no necesita religión, pues tiene a Dios ante sí, como dice Rilke. Como decía Bataille, como apuntaba Bataille, en la desestructuración que eróticamente busca el hombre, tampoco logramos recuperar la animalidad, sino como animalidad siempre perdida. Porque no es lo mismo desestructuración que no estructuración. No es lo mismo que hagamos un esfuerzo por desestructurarnos o incluso por deconstruir esos conceptos con los que nos identificamos, que no estructuración. No estructuración, que es el estado natural, salvaje, del animal, del bebé, pero que el bebé abandona muy rápidamente para configurar su interior, no es lo mismo. Esa no estructuración lingüística, esa sensación oceánica, que diría Freud, no la podemos recuperar nunca, ni siquiera en la desestructuración. Un poco en los términos de Deleuze, quien conoce lógica del sentido, lo ve cuando él diferencia al esquizofrénico de la niña, ¿no? El esquizofrénico es alguien que vivió la norma del lenguaje, pero quiere dejar de vivirla. Y entonces empieza a desestructurarse en el lenguaje. La niña es, en cambio, la que está haciendo el camino de ida, la que está empezando a incorporar el lenguaje y todavía lo vive como un juego. Bueno, ese estado salvaje, digamos, se pierde muy rápidamente en el ser humano, en el ser interpelado por el lenguaje, pues empieza a darse como una diferenciación entre dermis y epidermis y la consiguiente estabilización del perímetro de nuestra piel. Como decía, lo vemos mucho mejor explicado en Lógica del sentido de Deleuze. Y entonces, buscar la religación en la sexualidad nos devuelve a la disgregación. Como decíamos antes, en la sexualidad sí, nos conectamos con otro cuerpo, nuestros fluidos empiezan a salirse del perímetro de nuestra piel, pero al mismo tiempo, para ello, tenemos como una conciencia de estar troceándonos, de trocear al otro y por ello a veces de objetivar al otro, de diseccionarlo. Y entonces no vale solo eso, quizá sí para Bataille, pero no, por ejemplo, para Spinoza, no vale solo eso como religión, ¿no? O como reconexión con la naturaleza o con lo divino. Y sobre todo no vale solo eso para compensar esa especie de culpa por la huella del hombre sobre la tierra, por esa huella atroz además, ¿no? Del hombre sobre la tierra. Winnicott explica también cómo la superación de la ambivalencia entre el amor y la destrucción, mediante la culpa consciente y la reparación como tendencias a ser constructivo y creativo, también de lazos y vínculos, decíamos, explica cómo esa superación debe hacerse siempre bajo ciertas condiciones. Él estudió mucho a los niños que quedaban huérfanos en la Segunda Guerra Mundial y cómo y cómo, aunque muchas personas entendieran que la pérdida, por ejemplo, muy temprana de la madre o de la figura, da igual, que hiciera de madre, de la figura materna, muchas personas creían que cuanto más temprana, cuanto antes lo hubieran perdido, pues bueno, menos trauma era. Winnicott decía que era al revés, como que cuando somos bebés pasamos por un montón de duelos que no somos capaces de tramitar. Y el de la madre es uno muy duro, pero también cualquiera de nosotros vive un duelo con una tela, con un muñeco que de repente desaparece. Por eso que cuando un niño pierde un muñeco no es una tontería, ¿verdad? Para él no es una tontería, sino que de pronto algo que formaba parte de su hogar, de su calidez, incluso de el sentido de su continuidad, el sentido de la continuidad de su cuerpo con el exterior, desaparece de pronto.
la persistencia del objeto ayuda, dice Winnicott, a no caer en la psicosis, y él entiende también de una forma muy particular la psicosis, que es no como alucinación, sino como desalucinación. Lo que quiere decir es que la psicosis es como la vivencia, y además en Antonino Artaud lo vemos, es como la vivencia demasiado real y demasiado realista de ese mundo, de esa naturaleza destruida, troceada por los conceptos de la ciencia y luego por las operaciones y ejecuciones de la misma tecnología, vívidamente y materialmente. Y esa psicosis sería como la incapacidad, quizá para esta religión o relegación de la que yo hablo, incapacidad para, sin morir, tener hacer ese ejercicio de relegación, alucinar que sí sigue habiendo una persistencia de la naturaleza, una continuidad de la naturaleza, sin tener que morir. En la psicosis es como si todo estuviera troceado y solo a cambio de la muerte, que además no puedo relatar, pudiera volver a esa continuidad. Entonces, por en medio, el ecologismo, y el ecologismo a nivel también de filosofía, a nivel de pensamiento, sería esa verdadera religión que logra no desalucinar, sino justamente alucinar, imaginar esas diferentes cosas, quizá inconexas, ligadas, como sosteniéndose o coexistiendo en un plano, ¿verdad?, de consistencia. Me gustaría también decir que cuando Winnicott dice que el bebé se ve como obligado por esos duelos que no pudo tramitar, porque no es capaz todavía de tramitar, de conceptualizar el duelo, la pérdida, sea de una madre de forma muy temprana en la orfandad, sea de un muñeco, de una tela, esa relaboración de las pérdidas que tendrá que hacer más adelante, con su capacidad creativa, constructiva, dándose, ¿no?, a sí mismo, dándose a la comunidad, a la naturaleza, al entorno, es como una fuerza que en todo caso hace presencia como heteronomía, como podemos verlo en el poema de Hölderlin y como podemos verlo en palabras de Hölderlin en este extracto que saqué del Hiperión, que no está en la pantalla esta otra, así que os lo leo, y que dice así: cuando ella te tolera, tú menosprecias y atropellas a la paciente naturaleza, pero ella sigue viviendo en eterna juventud y no puedes interrumpir su otoño y su primavera, no corrompes su éter. Ella realmente debe ser divina, ya que se te permite destruir y pese a ello no envejece. Y pese a ti, la belleza, con mayúscula, sigue siendo bella. Ahí acaba la cita, creo que es muy expresiva de esto que intenté al menos explicar. Religión, por tanto, digo, es reelaboración o es elaboración del duelo y capacidad para preocuparse, dice Winnicott, de la naturaleza, quisiera yo decir en este caso, para replantear la culpa. Compensan el pescado original y posibilita el cierre del recuerdo y la reapropiación de la nostalgia de forma un poco más dulce. Si he logrado transmitir algunas ideas, no sé si muy ordenadamente o no, pero si he logrado al menos que podáis conectar con algunas de ellas y que podamos también leer, por último, y con esto ya voy a acabar, otro extracto en este caso de Nietzsche, estoy aquí dudando porque es que me está sonando como el ordenador y no sé si, yo creo que sigo todavía, sigo ahí, ¿verdad? Vale, tengo miedo de estar hablando sola. Vale, para acabar, como digo, voy a leerlos, es como para verlo de otra manera más, en otra expresión más, que me pareció muy conmovedora y que también está un poco diciendo lo mismo. Nietzsche se expresa así en El nacimiento de la tragedia. Dice, también el arte dionisíaco quiere convencernos del eterno placer de la existencia. Solo que ese placer no debemos buscarlo en las apariencias, sino detrás de ellas. Debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a un ocaso doloroso. Nos vemos forzados a penetrar con la mirada en los horrores de la existencia individual. Y sin embargo, no debemos quedar helados de espanto. Un consuelo metafísico nos arranca momentáneamente del engranaje de las figuras mudables. Nosotros mismos somos realmente, por breves instantes, el ser primordial y sentimos su indómita ansia y su indómito placer de existir. La lucha, el tormento, la aniquilación de las apariencias parécenos ahora necesarios, dada la sobreabundancia de las formas innumerables de existencia que se apremian y se empujan a vivir.
dada la desbordante fecundidad de la voluntad del mundo. Somos traspasados por la rabiosa espina de esos tormentos en el mismo instante en que, por así decirlo, nos hemos unificado con el inmenso placer primordial por la existencia y en que presentimos, en un éxtasis dionisíaco, la indestructibilidad y eternidad de ese placer. A pesar del miedo y de la compasión, somos los hombres que viven felices, no como individuos, sino como lo único viviente, con cuyo placer procreador estamos fundidos. Con esto acabo porque no quiero ocupar más tiempo